5 cosas que dejé de hacer cuando entendí que no era inferior. A los 16 años yo no era capaz. No era capaz de mirarme al espejo sin buscar defectos. No era capaz de entrar a un sitio lleno de gente sin sentir que todos en algún momento iban a darse cuenta de algo, de mirarme de una manera extraña, de que había algo en mí que no encajaba, algo que sobraba. No sabía ponerle nombre a eso entonces. Solo sabía que cuando otros hablaban con seguridad, yo me preguntaba cómo lo hacían, cómo podían ser tan normales, tan enteros, tan sin miedo. Y me convencí, sin que nadie me lo dijera explícitamente, de que yo era de otro tipo, de los que observan, de los que esperan, de los que son diferentes. Hoy sé que eso tenía un nombre, se llamaba creer que era inferior. Y lo peor no era creerlo, lo peor era todo lo que hacía cada día para confirmar que era verdad. Estas son las 5 cosas que dejé de hacer cuando por fin entendí que no era inferior. La primera cosa que dejé de hacer fue dejar de pedir perdón por existir. Empezaré por la que más me duele recordar. Había aprendido a ocupar el mínimo espacio posible, a no molestar, a no pedir, a aparecer sin que se notara demasiado que había aparecido. Cada frase mía comenzaba con un escudo. Perdona que te moleste, no sé si tiene sentido lo que voy a decir, igual me equivoco, pero ¿sabes lo que estaba haciendo con eso? Le estaba diciendo al mundo, antes de hablar, que lo que iba a decir probablemente no merecía la pena, que yo probablemente no merecía la pena. Y el mundo me creía, claro que me creía, porque yo lo hacía primero. Lo más duro de reconocer ahora es que esas disculpas no eran humildad, era miedo, miedo a que si no me empequeñecía yo antes, alguien más lo haría por mí, como si adelantarme al golpe pudiera doler menos. El día que dejé de hacerlo temblé, sentí que era demasiado, que era prepotente, que estaba siendo demasiado yo. Pero nadie me echó, nadie se fue, nadie me señaló. Y entendí algo que ojalá hubiera sabido a los 16. No necesitas pedir perdón por estar aquí. Nunca lo necesitaste. La segunda cosa que hice fue dejar de compararme por dentro con lo que otros mostraban por fuera. Esto me hizo un daño silencioso durante años. Yo veía a los demás y los veía enteros, seguros, con las ideas claras, con un sitio en el mundo que parecía reservado solo para ellos. Y me veía a mí misma con el caos de dentro, con las dudas, con el miedo que no se iba, y pensaba, algo en mí está roto. Lo que no veía, porque nadie lo muestra, es que ellos también llevaban a casa y se derrumbaban, que esa persona que hablaba en clase sin que le temblara la voz, también lloraba por las noches sin saber exactamente por qué, que esa sonrisa perfecta en las fotos también tenía detrás una historia que nadie conocía. Estaba comparando mi herida abierta con la cicatriz curada de los demás, y eso nunca es justo. Pero lo más cruel de esa comparación no era el dolor que me causaba, era la conclusión a la que me llevaba. Si ellos están bien y yo no, el problema soy yo. Y esa conclusión me la creí durante demasiado tiempo. Cuando la solté, no fue porque de repente me sintiera mejor que nadie, fue porque me permití pensar que quizás, solo quizás, todos íbamos un poco rotos por dentro y que eso no me hacía inferior, me hacía humano. La siguiente cosa que dejé de hacer fue que dejé de tragarme lo que pensaba para que los demás estuvieran cómodos. Hay una versión de ti que aprendiste a guardar muy adentro, la que opina diferente, la que no está de acuerdo, la que ve las cosas de otra manera y siente el impulso de decirlo, pero en el último momento, antes de abrir la boca, hace un cálculo rápido. ¿Merece la pena el conflicto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si se molestan? Y tragas. Yo tragué durante años y al principio parecía una solución, sin conflictos, sin tensión, todo tranquilo. Pero nadie te dice el precio que se paga por eso, que cuando silencias lo que piensas, repentinamente
empiezas a perder el hilo, dejas de saber qué opinas, dejas de reconocer tu propia voz. Y un día alguien te pregunta qué quieres, qué piensas, qué sientes, y te quedas en blanco, porque llegas tanto tiempo borrándote que ya no sabes dónde estás ni quién eres. Eso no es paz, eso es desaparecer en vida. El día que dije por primera vez lo que pensaba, sin envolverlo en disculpas, sin suavizarlo, hasta hacerlo irreconocible, algo se movió en mí. No fue cómodo. Hubo quien no lo recibió bien, pero me encontré y llevas mucho tiempo sin verte. Merece la pena intentarlo. Otra de las cosas que dejé de hacer fue dejar de necesitar que alguien de fuera me dijera que era suficiente. Esta es la que más me duele hablar, porque implica reconocer cuánto dependía de la mirada de otros para sentirme válida, cuánto necesitaba que alguien dijera bien hecho para creerme que lo había hecho bien, cuánto me importaba un gesto de aprobación, un reconocimiento, una señal de que sí, que yo también contaba. Y la trampa es que eso nunca llenaba, nunca era suficiente. Podías recibir 100 cosas buenas y quedarte pegada a la única mala. Podías escuchar que lo habías hecho bien y seguir sin creértelo, porque en el fondo no te lo decías tú. Es como intentar calmar la sed bebiendo agua salada. Cuanta más bebes, más sed tienes. Lo que nadie te enseña es que la aprobación que necesitas, no puede venir de fuera. No, porque los demás no importen, sino porque si no te la das tú primero, nada de lo que venga de afuera va a quedarse. Cuando dejé de buscarla tan desesperadamente, pasé un tiempo en silencio incómodo, un silencio sin aplausos, sin validaciones, sin nadie que me dijera que iba bien. Y en ese silencio tuve que aprender a ser yo misma, la primera que se lo dijera. Es de las cosas más difíciles que he hecho y de las más necesarias. La última, la quinta de las cosas que te voy a decir hoy que dejé de hacer es la siguiente. Dejé de asumir que cuando algo salía mal la culpa era mía. Esta es la última y quizá la más vieja. Había una regla no escrita en mi cabeza que funcionaba así. Cuando algo va bien, fue suerte o fue gracias a otros. Cuando algo va mal, fui yo. Si alguien estaba de mal humor, yo buscaba qué había hecho para provocarlo. Si una conversación terminaba rara, repasaba mentalmente cada cosa que había dicho. Si algo fallaba, antes incluso de entender qué había pasado, ya me había condenado. Eso no es responsabilidad. Eso es vivir en un juicio permanente donde el juez, el fiscal y el acusado eres tú mismo y donde la sentencia siempre es la misma, culpable. Nadie me enseñó a hacer eso. Lo aprendí sola, porque poco a poco en todos esos momentos en que sentir que era mi culpa, era más fácil que aceptar que el mundo a veces simplemente falla, que las personas a veces simplemente fallan y que eso no siempre tiene que ver conmigo. Dejar de hacerlo no fue volverme irresponsable, fue aprender a preguntar antes de condenar. Fue aprender que mis errores merecen ser analizados, no usados como prueba de que soy un error, porque no lo eres. Yo no lo soy y tú tampoco. Nunca lo fuiste. En fin, si algo de lo que has escuchado hoy te ha resonado, quiero que sepas algo. No estás solo o sola en esto. Nunca lo estuviste. Hay millones de personas que han vivido exactamente dentro de esa misma cabeza, que se han disculpado por existir, que se han tragado su voz, que han esperado que alguien de fuera llegara a decirles lo que necesitaban escuchar a ellos mismos. Y yo fui una de esas personas. Y lo que más desearía poder decirle a esa chica de 16 años que no era capaz es esto. No eras inferior, eras una persona con miedo y el miedo no es una sentencia, es solo miedo. ¿Puedes soltarlo? No de golpe, no perfectamente, pero puedes empezar hoy, en la próxima conversación, en la próxima decisión, ocupando solo un poco más de espacio del que ocupaste ayer. Ese espacio siempre fue tuyo. Déjame en comentarios. ¿Cuál de estas situaciones resuena más contigo? ¿Cuál has vivido y cómo te sentiste? Y no olvides suscribirte
para seguir avanzando en estos y en otros temas que tienes que ver contigo, conmigo, con muchas personas y con la confianza en ti. Te espero en el próximo vídeo.